El lujoso hotel presidencial en Washington, D.C., estaba bajo un esquema de seguridad nunca antes visto. Helicópteros militares sobrevolaban el cielo, agentes fuertemente armados patrullaban cada entrada y salida, y las calles alrededor estaban completamente bloqueadas. Ningún civil podía acercarse. La tensión era visible en el semblante de cada oficial designado para aquella misión. Sabían que aquella no era una reunión común. Esa noche, los hombres más poderosos del planeta estarían reunidos en un mismo lugar y cualquier falla podría tener consecuencias catastróficas. La noche estaba impregnada de una expectativa intensa. La ciudad, que ya era el centro de la política mundial, estaba más fortificada que nunca. Las calles cercanas al hotel presidencial estaban completamente cerradas, accesibles solo para agentes de seguridad acreditados y altos funcionarios gubernamentales. Ningún evento diplomático reciente había causado semejante movilización. Y no se trataba simplemente de una reunión de líderes ordinarios. Era un juego de poder, un encuentro donde las miradas valían más que las palabras. Donde un simple apretón de manos podía cambiar el destino de naciones. El Hotel Presidencial, uno de los edificios más imponentes de la capital estadounidense, estaba completamente cerrado al público. Sus salones dorados y pasillos cubiertos con tapices exuberantes no eran solo decoración, eran símbolos de estatus, riqueza y, sobre todo, poder. Guardias de élite patrullaban el área, monitoreando cada movimiento sospechoso. Helicópteros militares flotaban en el cielo, generando un ruido ensordecedor que resonaba entre los rascacielos de la ciudad. Cualquier intento de intrusión o amenaza sería neutralizado en cuestión de segundos. Dentro del hotel, un equipo altamente entrenado supervisaba todo. Cada entrada y salida, cada pasillo, cada ascensor estaba bajo vigilancia constante. Cámaras rastreaban rostros, identificaban la T. Los primeros grandes líderes comenzaron a llegar. El primer convoy se deslizó lentamente por la avenida, transportando al primer ministro del Reino Unido. Su coche blindado, un Rolls-Royce negro con vidrios oscuros, estaba escoltado por vehículos oficiales. En cuanto la puerta se abrió, descendió con un semblante serio, calculador. Sus pasos eran firmes, su postura impecable. Nada en él sugería vacilación. Detrás, un equipo de asesores caminaba apresurado, susurrando entre ellos, revisando documentos y preparando respuestas para cualquier pregunta inesperada. Pocos minutos después, otro convoy apareció en la avenida. Esta vez, era el presidente de Francia. Descendió del automóvil con elegancia, ajustando su chaqueta antes de lanzar una mirada rápida a los fotógrafos. Su saludo fue discreto, casi ensayado, un gesto que demostraba un control absoluto de la situación. No estaba allí para sonrisas. Estaba allí para hacer negocios. El canciller de Alemania llegó poco después, rodeado por un equipo de seguridad impecable. No cruzó miradas con nadie, no mostró emociones. Simplemente entró en el hotel, enfocado en lo que estaba por venir. El ambiente solo se volvía más cargado a medida que cada nueva figura de peso llegaba. Pero todos sabían que el verdadero momento de tensión aún estaba por ocurrir. Faltaba él. El invitado más polémico y controvertido de la noche. El murmullo entre los periodistas aumentó de repente. Los flashes estallaron. El convoy de vehículos blindados finalmente apareció en la distancia. No era un convoy cualquiera. Los autos eran idénticos, sin ninguna identificación visible, seguidos por motocicletas y escoltas de élite. Las sirenas eran discretas, pero la escena imponía un impacto inconfundible. El convoy avanzó lentamente hasta la entrada del hotel, en una coreografía meticulosamente ensayada. En cuanto el vehículo principal se detuvo, las puertas se abrieron. Kim Jong-un descendió del automóvil con una postura rígida e inquebrantable. Su rostro no mostraba emoción. Sus ojos escudriñaban el entorno, analizando cada detalle, cada movimiento a su alrededor. Sabía que todos lo estaban observando. Sabía que su llegada tenía un peso mucho mayor que la de cualquier otro líder presente. El silencio duró solo unos segundos, suficiente para que la realidad se asentara. Luego, los periodistas explotaron en preguntas, gritos, intentos desesperados por obtener cualquier respuesta. La seguridad reaccionó de inmediato, formando una barrera para impedir cualquier acercamiento. Kim no mostró interés en responder. Para él, todo aquello era solo ruido. Su destino era claro, y dentro del hotel, alguien ya lo esperaba. En el vestíbulo principal, Donald Trump aguardaba. El presidente de los Estados Unidos había decidido recibir personalmente al hombre que generaba tensión en cualquier sala en la que entrara.
Vestido con un traje impecable y con su característica sonrisa confiada, Trump mantuvo su postura dominante mientras veía acercarse a Kim. Los dos se encontraron en medio de la alfombra roja. Trump extendió la mano. Kim vaciló por una fracción de segundo. No por el gesto en sí, sino por lo que ese apretón de mano significaba. El mundo entero estaba observando. Cada cámara capturaba ese momento y cada detalle sería analizado minuciosamente. Finalmente, Kim correspondió el apretón de manos. Los flashes estallaron. Los asesores susurraban entre ellos y los agentes de seguridad mantenían una vigilancia absoluta sobre cada movimiento. El ambiente dentro del hotel presidencial era una verdadera obra maestra de lujo y poder. Cada detalle, desde los pasillos de mármol negro pulido hasta las majestuosas arañas de cristal que colgaban del techo abovedado, reflejaba la grandeza de un evento de magnitud global. Los guardias de seguridad, vestidos con impecables trajes oscuros, estaban apostados en cada esquina, silenciosos y atentos, observando cada movimiento. Ninguna falla de seguridad era aceptable. Cada paso dado dentro de aquel edificio representaba décadas de diplomacia, tensiones políticas y acuerdos silenciosos. Kim Jong-un, acompañado de su delegación, avanzaba por los pasillos en dirección al salón principal. A su lado, los líderes de las naciones más poderosas del mundo caminaban con pasos firmes. No intercambiaban palabras innecesarias, solo miradas calculadas, mensajes silenciosos entre hombres que sabían exactamente el juego que estaban jugando. La alfombra roja absorbía el sonido de los pasos, mientras que las columnas doradas que sostenían el techo generaban una sensación de imponencia casi intimidante. A los lados, empleados del hotel y diplomáticos observaban discretamente el paso de los grandes nombres del escenario internacional, conscientes de que ese momento quedaría registrado en los libros de historia. Las puertas del salón principal se abrieron lentamente, empujadas por mayordomos impecablemente vestidos, revelando un ambiente digno de un palacio real. En el centro de la sala, una inmensa mesa rectangular de madera de roble macizo dominaba el espacio, cubierta con finísimos manteles y bañada por la luz cálida de los candelabros ornamentados. Alrededor de la mesa, sillas lujosas tapizadas en terciopelo esperaban a los invitados. El techo, adornado con un fresco que representaba batallas históricas, transmitía un simbolismo silencioso. Allí, en ese mismo espacio, ya no serían las armas las que decidirían vencedores y vencidos, sino las palabras, las alianzas y las estrategias invisibles. El aroma del banquete, preparado por los mejores chefs del mundo, flotaba en el aire. Camareros uniformados llevaban bandejas de plata con copas de cristal rellenas de vinos rarísimos, seleccionados exclusivamente para esa noche. Las sillas fueron ocupadas lentamente, cada líder tomando su lugar con una postura impecable. Kim Jong-un se sentó en su asiento designado, directamente frente a Donald Trump. Ninguno de los dos desvió la mirada. El salón, que antes estaba lleno de conversaciones discretas y risas apagadas, quedó en absoluto silencio por unos segundos. El mundo observaba. Cada gesto hecho allí tendría consecuencias inconmensurables. Pero nadie, ni siquiera el líder norcoreano, podía prever que antes de que terminara esa noche, experimentaría la mayor humillación de su vida. La tensión en el salón principal flotaba como una niebla invisible, densa, casi palpable. Cada líder sentado a la mesa representaba no solo a su país, sino una ideología, un pasado y un futuro. Aquella no era simplemente una reunión diplomática. Era un campo de batalla silencioso, donde cada palabra era un arma afilada, cada mirada una declaración de guerra o un pacto de paz. La cena estaba servida, pero nadie parecía realmente enfocado en la comida. Los platos de porcelana refinada, los cubiertos de plata meticulosamente pulidos, las copas llenas de vino carísimo, todo aquello no era más que un escenario para un juego mucho más grande. El verdadero banquete de la noche no era lo que estaba sobre la mesa, sino el poder que se concentraba en torno a ella. Kim Jong-un permanecía impasible. Su rostro era una máscara de piedra. Sus dedos reposaban suavemente sobre la servilleta de lino doblada en su regazo, pero su mente estaba en constante análisis. Sus ojos, entrecerrados, recorrían la sala de manera sutil, absorbiendo cada detalle, cada expresión. No estaba allí solo para escuchar. Estaba allí para medir debilidades. Donald Trump, sentado directamente frente a él, mantenía una postura erguida, con una ligera sonrisa en la comisura de los labios. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que controla el juego. Alrededor de la mesa, los demás líderes conversaban entre ellos, pero sus ojos volvían una y otra vez a esos dos hombres.
Era como si el resto de los asistentes no fueran más que meros espectadores de aquella lucha silenciosa. El tintineo de las copas se mezclaba con murmullos y risas formales, mientras los camareros, perfectamente entrenados, servían porciones refinadas. Pero bajo la superficie de esa cortesía impecable, había una corriente de tensión que pocos podían ignorar. Kim sabía que no era bienvenido allí. Su presencia no era solo una cuestión de diplomacia, sino de provocación. No había acudido a hacer aliados, sino a demostrar que su existencia era innegable, que su poder no podía ser ignorado. Pero subestimó algo. Subestimó el ambiente que lo rodeaba. Después de todo, ese no era su territorio. Y estaba a punto de darse cuenta de la peor manera posible. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera intentar cambiar el rumbo de la noche, ocurrió lo inesperado. Un choque. Un impacto. Algo que haría que Kim Jong-un perdiera el control delante de todos. La tensión era casi insoportable. El salón presidencial brillaba bajo la luz dorada de las arañas de cristal, pero el ambiente era puro hielo. Los líderes se observaban mutuamente, los intercambios de miradas calculadas eran tan afilados como cuchillas. Kim Jong-un mantenía su postura impecable. Su rostro era una máscara de absoluta indiferencia. Pero lo sentía. Sentía las miradas sobre él, sentía el peso de la historia escribiéndose en ese preciso momento. Cada palabra pronunciada en esa mesa podía redefinir alianzas, sellar acuerdos o iniciar disputas silenciosas que durarían décadas. Trump, sentado de manera relajada, jugaba el juego que mejor dominaba. Su leve sonrisa era una provocación constante. Sabía que su presencia allí no solo intimidaba, sino que reafirmaba una verdad innegable: aquella era su casa. Los cubiertos tintineaban contra los platos, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la tenue música ambiental. Y entonces, el silencio fue interrumpido de forma abrupta. Un grito corto resonó en el salón. El sonido de vidrio quebrándose. El impacto sordo de un líquido derramado, seguido de un choque absoluto. Kim Jong-un se congeló. Los ojos de todos se dirigieron de inmediato hacia el origen del incidente. Allí, de pie junto a él, una joven camarera temblaba visiblemente, aún sosteniendo la botella de vino tinto que ahora manchaba el impecable traje del líder norcoreano. El tiempo pareció ralentizarse. El vino resbalaba en gruesas líneas rojizas sobre la tela oscura de su ropa, como sangre extendiéndose lentamente sobre un campo de batalla. El horror en los ojos de la camarera era evidente. Su rostro se tornó completamente pálido, sus manos temblaban tanto que la botella se deslizó de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Silencio. Ni una risa. Ni un sonido. Ni siquiera un suspiro. Kim permaneció inmóvil, con los ojos clavados en la joven, su expresión era indescifrable. Todo el salón contuvo la respiración. La chica intentó hablar, pero su voz se quebró. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas de puro terror. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía quién estaba delante de ella. El jefe de seguridad de Kim se puso de pie de inmediato. La tensión en el aire se volvió asfixiante. El salón presidencial, antes sumido en un silencio sepulcral, se llenó de una tensión absoluta. El aire se hizo más denso, más pesado, como si cada persona allí presente estuviera conteniendo el aliento al mismo tiempo. Kim Jong-un, aún sentado, se movió lentamente, como un depredador que analiza a su presa antes de atacar. Su mirada no vacilaba. Su expresión, fría e implacable, hizo que la sangre de la joven se congelara en sus venas. El vino rojo seguía deslizándose por su traje, manchando no solo la tela, sino el orgullo de un hombre que jamás aceptaba ser desafiado. La joven, paralizada por el miedo, no pudo moverse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaban, pero ninguna palabra salió de su boca. Su mente gritaba, su cuerpo rogaba por desaparecer de allí, pero ella sabía que nada de lo que hiciera cambiaría el destino que se estaba trazando ante ella. Y entonces, Kim se movió. Sus dedos se crisparon, los músculos de su brazo se tensaron de forma casi imperceptible. Era un movimiento calculado, frío, decidido. Su mano se elevó repentinamente. Una bofetada. Rápida. Precisa. Implacable. Pero antes de que su mano siquiera rozara el rostro de la camarera, un sonido atronador resonó en el salón. Donald Trump atrapó la muñeca de Kim Jong-un en el aire. El impacto fue brutal. Un choque de fuerzas. La tensión se transformó en puro caos. Los guardias norcoreanos desenfundaron sus armas en el acto.
Los agentes estadounidenses hicieron lo mismo. Pistolas, rifles de asalto y fusiles fueron alzados simultáneamente. Todos estaban listos para matar. El sonido ensordecedor del destrabe de las armas tronó como un trueno dentro del lujoso salón. Las copas tintinearon. Algunas manos temblorosas soltaron sus vasos, derramando vino sobre los manteles blancos. El terror absoluto se apoderó del ambiente. Pero nada, absolutamente nada, superaba la escena en el centro de la mesa. Donald Trump, con los ojos clavados en los de Kim Jong-un, sostenía firmemente su muñeca. Su expresión ya no tenía el tono bromista de siempre. No había sarcasmo. No había política en ese momento. Solo había una orden. La voz de Trump resonó como un trueno en todo el salón. No vas a tocarla. El salón entero se congeló. Los líderes que antes solo observaban ahora estaban atónitos. Nadie se atrevía a respirar. Kim Jong-un intentó retirar su brazo, pero no pudo. Trump no cedió ni un milímetro. Aquí no estás en tu territorio. La voz de Trump fue grave, firme, cargada de una autoridad absoluta. Si quieres actuar como un dictador, hazlo en tu país. Pero aquí no eres nadie. La vena en el cuello de Kim Jong-un palpitaba violentamente. Su rostro perdió el color. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez, alguien había osado desafiarlo de esa manera, frente a toda la élite política mundial. La mano de Trump apretó aún más. Era una advertencia. Los guardias de seguridad de ambos bandos estaban listos para apretar el gatillo en cualquier segundo. Un solo error, un solo movimiento en falso, y una guerra podría haber comenzado allí mismo, en medio de aquel lujoso salón dorado. Pero Trump no parpadeó. Kim tampoco. La joven camarera, todavía en estado de shock, dejó escapar un sollozo ahogado. No sabía si seguiría con vida en los próximos segundos. Y entonces, ocurrió lo impensable. Kim Jong-un bajó la mano. Retrocedió. No por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no tenía el control de la situación. Donald Trump, sin apartar la mirada, soltó lentamente la muñeca de Kim. El dictador norcoreano retiró su brazo y ajustó su traje empapado de vino. El salón seguía sumido en un silencio absoluto. Y entonces, como si nada hubiera ocurrido, Trump tomó su copa de vino, giró el líquido en el cristal y bebió un sorbo largo. La tensión seguía flotando en el aire, pero ahora, un nuevo juego se había establecido. Esa noche, Kim Jong-un aprendió una lección. Podría ser un dictador absoluto en su propio país. Pero allí, no era más que un hombre sentado a la mesa de un anfitrión más poderoso que él. El ambiente en el salón seguía siendo pesado, insoportable. Ningún líder se atrevía a romper el silencio. Todos habían presenciado un enfrentamiento que no solo fue físico, sino también simbólico. Un choque de fuerzas. Un recordatorio de que, incluso en el nivel más alto del poder, el respeto aún debía ser ganado. Pero Kim Jong-un no aceptaría aquello en silencio. No podía. Su reputación no se lo permitía. Con el rostro serio e inmutable, llevó una mano a su muñeca y la masajeó discretamente en el lugar donde Trump la había sujetado con firmeza. Fue un gesto casi imperceptible, pero su mente ardía. Esto no quedaría así. El juego aún no había terminado. Giró ligeramente el rostro hacia un lado, sin llamar la atención, y murmuró algo al oído de uno de sus guardaespaldas personales. El hombre escuchó atentamente, asintió con discreción y luego desapareció entre la multitud. Donald Trump no apartaba los ojos de él. Sabía. Sentía. Kim no dejaría pasar esto. La camarera ya había salido del salón, huyendo con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso del terror que acababa de vivir. Su corazón aún latía desbocado, y sus manos temblaban mientras intentaba contener el llanto. Sabía que había cometido un error enorme, aunque fuera accidental. Pero había algo que ella no sabía. No estaba a salvo. Kim no era un hombre que olvidaba ofensas. Era alguien que eliminaba problemas. No podía permitir que la historia de su humillación saliera de aquel salón. Si aquella chica hablaba, si el error se hacía público, su imagen quedaría manchada. Tenía que resolverlo. Pero Trump fue más rápido. No confiaba en Kim, ni por un segundo. Sin apartar la mirada, se inclinó ligeramente y susurró algo a uno de sus agentes. La orden fue corta, pero clara. El hombre asintió y salió discretamente por la puerta lateral. La instrucción era directa.
Protéjanla. Acompáñenla hasta su casa, mantengan vigilancia, asegúrense de que nada le ocurra. Los minutos siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Kim bebía su vino, pero no estaba realmente presente. Sus ojos miraban al vacío, su mente estaba trabajando. Trump, en cambio, sabía que tenía que actuar primero. Lena Harrison caminaba con pasos apresurados, intentando recuperar el aliento. Su corazón aún martilleaba en su pecho, sus ojos nublados por las lágrimas apenas lograban enfocar el camino. Sujetaba su delantal con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía de pie. Su mente seguía atrapada en el salón, en aquel momento aterrador, en la mirada letal de Kim Jong-un. Nunca había sentido algo así. Nunca había experimentado el verdadero miedo. Lena no sabía qué hacer. ¿Renunciar? ¿Huir de la ciudad? ¿Qué pasaría ahora? Pero no estaba sola. 2 hombres la seguían. Los pasos resonaban en la acera mojada, discretos pero constantes. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era paranoia? ¿O realmente alguien la estaba siguiendo? Giró por un callejón lateral, intentando acortar camino para llegar más rápido a la estación de metro. Su apartamento no estaba lejos, pero la sensación de peligro era abrumadora. Y entonces, un coche negro sin identificación giró por la misma calle. Los faros se apagaron. Solo el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado rompía el silencio. Lena se congeló. ¿Coincidencia? ¿O Kim Jong-un realmente no la perdonaría? Los pasos detrás de ella se aceleraron. Su respiración se volvió entrecortada, la adrenalina explotó en su cuerpo. No podía quedarse allí. Corrió. Corrió como nunca antes. Giró por otra calle, intentando despistar a quien fuera que la estuviera persiguiendo. El callejón era estrecho, las sombras se mezclaban con la densa niebla de la ciudad. Pero los pasos seguían ahí. Y entonces, el coche frenó bruscamente. Las puertas se abrieron. 3 hombres descendieron. Ropa negra. Sin insignias. Movimientos rápidos, precisos. ¿Agentes? ¿Mercenarios? Lena estaba acorralada. Se giró, el corazón latiendo frenéticamente. Corrió de regreso por el callejón, pero antes de que pudiera dar 2 pasos más, una mano fuerte la sujetó del brazo. Gritó. Intentó soltarse, luchó, pero fue jalada con violencia. Y entonces, se oyó un disparo. El sonido retumbó como un trueno en la noche silenciosa. Uno de los hombres que la perseguía cayó al suelo instantáneamente. El cuerpo, inmóvil. Los otros 2 se quedaron paralizados. Y entonces, una segunda voz resonó en el callejón. Firme. Intensa. Llena de autoridad absoluta. No deberían estar aquí. Los 2 hombres armados dieron un paso atrás. La oscuridad del callejón pareció romperse cuando 4 agentes federales emergieron de las sombras, armados y listos para disparar. Lena miró a su alrededor, jadeando, sin entender nada. Y entonces, un hombre se acercó a ella. Serio, pero sin signos de agresión. Sacó una radio y murmuró algo inaudible. Luego, se giró hacia ella. El presidente Trump ha ordenado su protección. Debe venir con nosotros ahora. Lena casi se desplomó en el suelo. No tenía idea de que estaba en tanto peligro. Y, sobre todo, no sabía que una guerra invisible ya había comenzado. Lena aún jadeaba, sus ojos abiertos de puro pavor. Nunca había presenciado un tiroteo antes. Nunca imaginó que, en un solo instante, pasaría de ser una simple camarera a estar en el centro de una conspiración internacional. Los agentes federales la rodeaban, posicionados estratégicamente, listos para responder ante cualquier amenaza. El callejón aún olía a pólvora. El cuerpo inmóvil del guardia de seguridad norcoreano yacía en el suelo, y el único sonido audible era el leve zumbido de la radio de uno de los agentes. El jefe del equipo de seguridad estadounidense tomó un teléfono y marcó rápidamente. El objetivo está asegurado. Lena seguía temblando. El hombre la miró directamente a los ojos. Su expresión era dura, profesional, sin un solo rastro de compasión. ¿Ahora entiendes el tamaño del problema? Ella tragó saliva y asintió lentamente. Sí. Lo entendía. Y entonces, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Un guardia de seguridad norcoreano había sido asesinado en territorio estadounidense.
La información explotó como una bomba dentro del hotel presidencial. Las puertas del salón principal se abrieron bruscamente. El jefe de seguridad de Estados Unidos entró con pasos firmes, con una expresión de pura tensión. El murmullo cesó de inmediato. Todas las miradas se clavaron en él. Avanzó hasta la mesa donde Trump y Kim Jong-un aún estaban sentados. El presidente de los Estados Unidos se inclinó hacia adelante, cruzando las manos lentamente sobre la mesa. «Déjame adivinar». Sonrió con un toque de diversión. «¿Alguien muy importante para nuestro amigo aquí ha caído?» Kim Jong-un no se movió. Pero sus ojos se entrecerraron levemente. El salón estaba tan en silencio que se podía oír la respiración entrecortada de los asesores. El agente colocó un expediente frente a Trump. Él tomó el documento, lo examinó por un segundo y sonrió aún más. Entonces, levantó la mirada directamente hacia Kim. Curioso, ¿qué hacía un guardia de seguridad norcoreano fuera del perímetro, merodeando la ciudad como si estuviera cazando a alguien? Kim no respondió. Trump soltó una breve risa. Lo sabía. Todos allí lo sabían. El silencio se volvió insoportable. Kim Jong-un no podía admitirlo. Pero todos en la sala entendieron exactamente lo que había sucedido. Y entonces, Trump pronunció las palabras que sellarían ese momento en la historia. Su voz fue baja, pero cortante. Ya lo dije antes, pero lo repetiré, solo para asegurarme de que no haya malentendidos. Se inclinó un poco más. Aquí no estás en tu territorio. Los ojos de Kim permanecieron fijos en los suyos. No tocas a nadie en suelo estadounidense mientras yo esté en el poder. La guerra fría invisible entre ambos había alcanzado su punto máximo. La reunión, que comenzó como un espectáculo de poder y diplomacia, terminó de manera fría y calculada. Las copas de vino quedaron intactas, los platos aún llenos, y el silencio absoluto llenó cada rincón de aquel salón dorado. Pero no era un silencio de respeto o formalidad. Era un silencio cargado. Los líderes mundiales sabían lo que acababan de presenciar. Una batalla invisible. Una guerra de poder sin disparos, pero con consecuencias incalculables. Los agentes de seguridad comenzaron a moverse, indicando que la reunión había llegado oficialmente a su fin. Los ministros y jefes de Estado se levantaron lentamente, como si quisieran evitar cualquier movimiento brusco. Trump permaneció sentado unos segundos más, observando a Kim Jong-un ponerse de pie, ajustar su traje y prepararse para salir. Los dos no intercambiaron más miradas. No era necesario. Lo que debía ser dicho ya había sido expresado sin palabras. Los pasos de Kim resonaban en el salón, sus guardias de seguridad alineados a su lado como sombras silenciosas. Los flashes de las cámaras de los periodistas lo esperaban en la puerta, pero esta vez no daría entrevistas. No habría discursos, ni declaraciones frías sobre relaciones internacionales. Solo quedaba el peso de una humillación silenciosa. Donald Trump, en cambio, salió del salón como un hombre que había ganado una guerra sin disparar una sola bala. Su postura era firme, su sonrisa discreta, pero cargada con una satisfacción que solo él comprendía. Y entonces, las noticias comenzaron a difundirse. En cuestión de minutos, los medios de comunicación de todo el mundo explotaron con titulares impactantes. Tensión diplomática, guardia norcoreano muerto en Estados Unidos. Encuentro de líderes, ¿qué pasó detrás de escena? Conflicto silencioso, Kim Jong-un y Trump en un peligroso juego de poder. La información se propagó como fuego en un campo seco. Lo que sucedió en esa sala no quedaría oculto. Analistas políticos debatían, expertos teorizaban, y las redes sociales ardían con especulaciones. Pero solo aquellos que estuvieron allí dentro sabían la verdad. Kim Jong-un dejó Washington cargando el peso de la humillación. Y Trump, al subir a su limusina blindada, hizo un último comentario a sus asesores. No necesitó decir mucho. Simplemente miró por la ventana y sonrió. La guerra invisible estaba lejos de terminar. Pero aquella noche ya tenía un ganador. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Y ahora queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este enfrentamiento de poder? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima historia.